Martes queremos abrir esa ventana a la ciencia y a la tecnología que se hace aquí en Navarra a través del SINAI y además también coordinados por Aditech y financiados por el Gobierno de Navarra. Hay que decirlo todo, pero es que se hace ciencia y de la buena. Y hoy nos vamos a fijar en la lucha contra el cáncer, que tienen proyectos como el que van a ver una de las puntas de lanza en la investigación. Sorcel se trata de desarrollar un prototipo demostrador para, a partir de una muestra de paciente, una muestra sanguínea de paciente, separar de esa muestra las posibles células tumorales circulantes en sangre que puedan existir. Es buscar literalmente la aguja en un pajar. Las células tumorales pues, suponen en una muestra de 7 mililitros simplemente entre 7, 10, 30 células en total, de los millones de células que hay. El proyecto Sorcel está enfocado en el contexto de la detección temprana del cáncer. Hay mucho interés en desarrollar este tipo de tecnologías y de técnicas para cánceres donde esa detección temprana, donde esa detección precoz es más difícil. Aquí pues nacen esas herramientas de screening que en algunos tipos tumorales, como el cáncer colorectal o el cáncer de pulmón, han permitido ya tener unos resultados muy prometedores. Es un tratamiento no invasivo, se hace a partir de una muestra sanguínea, al contrario de las biopsias que estamos todos acostumbrados, que se hace directamente sobre el tumor. Si tú tienes las herramientas para detectar esas células circulantes en sangre, eso que le avanzas a la metástasis. Ahora el objetivo es hacer ya una máquina que nos permita hacer una validación profunda, una validación clínica en la cual tengamos una cohorte de pacientes y veamos cuál es el potencial real del dispositivo. A partir de unos requerimientos de diseño, nosotros lo que hacemos es ejecutar ese diseño, como quien dice, ¿vale? Y en la medida de lo posible fabricarlo para testar esos diseños y ver su efectividad. Esa capacidad de fabricación ha hecho que haya un salto de calidad. Nosotros evidentemente podríamos haber hecho un proyecto individual, pero nunca hubiésemos podido alcanzar cotas que esta colaboración nos ha permitido. Una de las etapas ha mostrado tener una eficiencia superior a ya equipos que hay en el mercado y esa es solo una de las etapas y nuestro prototipo contiene más etapas de purificación. Entonces, bueno, pues son unos resultados muy prometedores, tiramos mucho los unos de los otros, ¿vale? Para la consecución de los objetivos. Y este tipo de proyectos colaborativos es muy positivo porque te permite acceder a esa complementariedad con otras entidades. Personalmente nuestra experiencia de trabajo con Aditech ha sido una experiencia muy positiva, ha habido una comunicación muy fluida. Lo cual nos anima a seguir avanzando con todo lo que tenemos. Bueno, pues ya lo ven, dos centros, uno el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, y otro NAITEC, el Centro Tecnológico de Automoción y Mecatrónica, que se dan las manos para luchar por una buena causa, que no es otra que la de investigar nuevas formas de prevenir el cáncer. Iván Cortés, los acaban de ver, Iván Cortés y Estíbaliz Armendariz son investigadores, uno del CIMA, la otra de NAITEC. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, antes que nada, bueno, nos ha parecido una idea, desde luego, maravillosa, ¿no? Ahora entramos en ese concepto tan gráfico que ponías, el de buscar una aguja en un pajar, que me ha parecido pues muy interesante, ¿no? Para poder entender este proyecto, Iván, pero el motivo por el que lo iniciasteis, el objetivo que perseguíais, viene dado también por otro proyecto anterior. Cuéntanos un poco cómo surge, ¿no? Sí, bueno, quizá para hablar de este proyecto, ¿no? hay que centrarse un poco en el marco en el que se ha desarrollado. Sí.
Cuando uno ve los informes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, ve la importancia del cáncer, como es algo que su incidencia sigue en aumento, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Y en estos informes pues, se habla de que entre un 50 a un 70% de estos casos se detectan en estadios muy avanzados, donde la medicina o los tratamientos existentes no son tan eficaces, o cuando ya se ha producido una extensión, una expansión a otras áreas, a otros órganos distantes, que es lo conocido como metástasis, ¿no?, que al final es responsable pues, del 90% de las muertes por cáncer. Nosotros en ese mismo informe, en ese mismo tipo de informes, siempre se resalta, como hablamos en el vídeo, ¿no?, la detección temprana como una herramienta, ¿no?, y esas digamos, herramientas de screening, dentro de ellas, como hablábamos, la biopsia líquida tiene mucho interés. Entonces, quizá el primer punto es entender un poco qué es la biopsia líquida y por qué la utilizamos, ¿no? Dentro de los diferentes tipos de biopsia líquida, una de ellas consiste en extraer sangre de pacientes, como introducía Estíbaliz, y en esa sangre vamos a tener células que provienen del tumor primario. Son células que se desprenden del tumor, son capaces de moverse por el tejido y alcanzan los vasos sanguíneos. Y en esos vasos son capaces en el torrente de desplazarse a otras áreas. Estas células, detectarlas, además de ser una herramienta para verificar que hay presencia tumoral o para poder hacer un seguimiento de la enfermedad en un paciente que ya está siendo tratado, por ejemplo, además tiene una información muy relevante, porque es una célula que viene del tumor inicial y tiene información de este. Y esa información, bien gestionada, puede servir para estratificar mejor los pacientes y para enfocar una medicina más personalizada, ¿no? Entonces, esas células son el nacimiento, ¿no?, de esta idea. Esto nació como una propuesta de tesis doctoral en el CIMA Universidad de Navarra, en la cual pretendíamos caracterizar esas CTCs. El problema que nos dimos cuenta es que había un paso previo, y es que para poder caracterizar, primero tienes que tenerla, tienes que ser capaz de aislarla. Y así nació el proyecto ISOCEL. Contactamos con Naitec, le comentamos este problema y afrontamos juntos el desarrollo de una serie de dispositivos microfluídicos que nos permitiesen, en primer estadio, ser capaces de aislar esas células, ¿no? Y es ahí donde entráis en juego desde Naitec, es decir, os explican esto que nos acaba de explicar Iván y entonces empecéis a pensar, ¿no?, en la idea, a buscar esa aguja en un pajar, ¿no?, a la que te referías. ¿Cómo habéis conseguido, o mejor dicho, cuáles han sido las principales dificultades que os habéis encontrado en este proyecto, que desde luego es, bueno, como para seguir muy de cerca, ¿no?, por las expectativas que abre? Sí. A ver, las dificultades fundamentalmente son la propia definición del proyecto, ¿no?, que necesitamos que esas células tumorales que se desprenden del tumor, como luego se quiere trabajar con ellas para investigarlas, para sacarles información, para probar tratamientos nuevos, tienen que estar vivas y limpias, no les puedes echar nada, no las puedes teñir para visualizarlas, tienen que estar viables y limpias y vivas, claro, no nos sirven para nada que hayan fallecido. Entonces esa es ya la primera dificultad, ¿vale? La segunda es lo que comentamos en el vídeo, ¿no?, buscar la aguja en el pajar. Si lo ponemos en contexto del número de células que hay totales en una muestra de 7 mililitros de sangre que nos sacan en un tubo, cualquier análisis, efectivamente, cualquier análisis, lo calculamos al principio del proyecto más o menos y salen alrededor de 35.000 millones de glóbulos rojos, plaquetas, etcétera. 35.000 millones en un tubito, que es la mitad de este bolígrafo, así. Unos 40 millones de glóbulos blancos y, como mucho, si la enfermedad está desgraciadamente muy avanzada, 30 células tumorales, 30. Entonces, es una locura. Y encima tienen que salir vivas, ¿no? Hay que extraerlas y tienen que seguir vivas. Entonces, esa ya por definición es una dificultad considerable. Luego, además, ya ha añadido Iván en la presentación que realmente los sistemas comerciales que existen actualmente detectan o permiten identificar células tumorales, pero o bien porque las marcan, les ponen unos marcadores, ya unas proteínas que se pegan a la superficie de la célula, lo cual ya no la hace viable para posteriores tratamientos, o también son sistemas que las separan parcialmente porque solo consiguen separar las de mayor tamaño.
¿vale? Entonces perdemos muchísima cantidad de células. O sea, Entonces, identificáis lo que es los principales obstáculos a los que os enfrentáis. eso es. Y a partir de ahí os ponéis a trabajar, sobre todo consiguiendo pues, superarlas, ¿no? Eso que es es. donde Sí, entráis vosotros. y donde entramos nosotros, pues bueno, en vista de que no podíamos utilizar ninguna solución comercial porque no nos daba la pureza necesaria, pues empezamos a trabajar ya en sistemas de separación más básicos, ¿vale? Existentes en literatura, pero bueno, pues más... Empezáis a crear Sí. el dispositivo. Empezamos a crear, etapa por etapa, el dispositivo, y en los estadios iniciales nos centramos mucho utilizamos mucho la simulación computacional. Esto lo que nos permite es virtualizar ese dispositivo, simularlo en un entorno de un ordenador y llegar a, con matices, predecir cómo se van a comportar las células, ¿vale? Y de ahí ir diseñando dispositivos, ir diseñando etapas para conseguir esa separación de las células por sus propiedades y sus características particulares. ¿Y ahí cómo entra, o sea, cómo os complementáis a la hora de trabajar? ¿Qué tareas tenéis desde un centro y otro? ¿Cómo se organiza eso? ¿No? Sí. A ver, en realidad, antes de especificar tareas concretas... Porque son centros totalmente distintos Sí. a priori. Sí. Claro. O sea, nosotros tenemos mucha experiencia en temas más relacionados con la biomedicina, ¿no? Ellos son un centro tecnológico. Entonces, de todos modos, he de decir que, y Estíbaliz estará de acuerdo conmigo, en que desde el inicio hemos tenido una comunicación muy fluida y al final prácticamente, o sea, estamos hablando de equipos que tenemos por detrás que han realizado mucho trabajo y que han estado en una comunicación continua. Al final, en cierto modo, todos hemos participado en todas las tareas, ¿no? Aunque evidentemente cada centro pues, ha traccionado un poco más o liderado un poco más esas tareas más afines, ¿no? Desde lo que es el CIMA Universidad de Navarra, dentro de los programas de desarrollo, nuestro grupo pertenece al grupo de tumores sólidos y somos el grupo de modelos preclínicos y herramientas de análisis, y tenemos experiencia contrastada en lo que son cultivos celulares 2D y 3D, en lo que es análisis de imagen, adquisición de imagen por microscopía y fabricación y diseño de dispositivos microfluídicos. Y principalmente hemos traccionado herramientas, o sea, tareas relacionadas con este ámbito, ¿no? Es el diseño y fabricación de dispositivos, el diseño como ha avanzado Estíbaliz en colaboración, ¿no? Y luego hemos hecho esa parte de validación con, primero, bits fluorescentes, pero posteriormente con modelos más complejos, células de línea, modelos animales y al final, en estadios más avanzados del proyecto ya, con muestras reales de pacientes que se han complementado con las labores de NITEC. Es decir, necesitamos esto y ahora viene eso es. la parte mecánica, ¿no? Eso es. Entonces, nosotros fundamentalmente hemos hecho también tareas de diseño de los dispositivos, apoyados siempre en simulación, que te permite acortar mucho las etapas de desarrollo, ahorrar mucho en costes de fabricación y de experimentación, te permite eliminar muchas ideas locas o pruebas que realmente, bueno, hay que testarlas, pero puede que no lleguen a nada, ¿no? Entonces, una vez diseñados y validados esos dispositivos, pues viene la fabricación, ¿de acuerdo? Nosotros hemos puesto a disposición pues, todos los medios de NITEC en fabricación avanzada, ya sea serigrafía, inkjet, fotolitografía, de RIE para esa fabricación de dispositivos y de obleas molde, ¿no? Y luego ahora estamos ya inmersos en lo que es la fabricación del propio prototipo y también desde ingeniería de producto y proceso pues traccionamos un poco la integración de las distintas etapas, ¿no? Esto al final tiene que ser un equipo autónomo y hay una secuenciación de etapas, y entonces hay que coordinarlas y hay que automatizarlas, hay que hacer todo lo que es la electromecánica del equipo. Y que decíais en el vídeo que este prototipo ya está deslizando pues, unas diferencias muy importantes respecto a otras máquinas, no sé si se denomina así, u otros prototipos que ya están en el mercado. Sí, efectivamente, los resultados preliminares que tenemos son resultados muy prometedores, ¿vale? Nuestro sistema, como ha comentado Estíbaliz, es un sistema multietapas. Nosotros, en la primera etapa de ellas, que es la más avanzada de todas, ya ha demostrado que tiene una alta eficiencia. Y esto lo hemos comprobado comparando con un sistema comercial que está bastante instaurado a nivel de investigación, y nuestra tasa de recuperación es 10 veces superior al sistema comercial, ¿vale? O sea, estamos hablando de una tasa de recuperación bastante por encima. Y hablamos de que es la primera de nuestras etapas. Como Estíbaliz avanzaba en el vídeo, son varias etapas las que tenemos por detrás, que esperamos nos van a permitir no solo mantener ese nivel de captación, sino además incrementar la pureza. Es decir, que en nuestra salida lo que tengamos sean esas células tumorales
con el menor número de otros tipos celulares que no son de interés para lo que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, si vemos que este proyecto está avanzando de esta manera tan interesante, ¿no? Entiendo que hay otras perspectivas de futuro en otras investigaciones se abren, entiendo yo, ¿no? Sí, sí. Para nosotros desde Knightec vemos una diversificación de este producto a otros sectores que puede ser muy interesante, fuera de lo que es propiamente el sector médico, ¿no? Por ejemplo, vemos una utilidad directa para poder detectar y cuantificar, por ejemplo, la cantidad de microplásticos en muestras de agua, ¿de acuerdo? Bueno, y claro. esto, otra aguja en el pajar. Entonces esto está siendo ya el tema de los microplásticos, ya un tema medioambiental severo, grave, y tener un dispositivo así que en pocas horas te cuantifique esa cantidad de contaminante, pues puede ayudar mucho a agilizar, bueno, pues acciones que se puedan tomar de depuración, etcétera, ¿no? Y otra aplicación que vemos más nuestra, tal vez, es para electrónica impresa, para la fabricación de tintas conductoras, ¿no? Aquí también las tintas conductoras están compuestas por micro y nanopartículas conductoras que, a más uniforme de su tamaño, bueno, pues es más fácil fabricarlas y establecer cómo tienen que tratarse, imprimirse, curarse, etcétera. Entonces, con este dispositivo lo que podemos hacer también es, bueno, sacar exactamente y clasificar esas nanopartículas y quedarnos con las que nos interesan y mejorar la calidad de las tintas. Estíbaliz, es que escuchándoos, estamos ya terminando, pero Estíbaliz, Iván, escuchándoos, la verdad es que bueno, pues uno se quedaría aquí charlando y tratando de entender la ciencia tal y como la explicáis, que la explicáis de una manera muy pedagógica, pues un montón de rato, no tenemos tiempo para más. Pero quería haceros una última pregunta. Quienes nos estén viendo y tengan la idea, no sé si peregrina o no, de querer ser investigador en estos campos, ¿qué le diríais? Bueno, al final son campos muy enriquecedores, ¿no? Al final te permiten, ¿no?, abordar en ocasiones problemas menos directos, pero otras veces problemas muy relacionados con facilitar la vida a las personas, con ayudar a los demás. Entonces yo creo que un pilar fundamental es tenerlo claro, porque es un campo duro, pero estudiar mucho, esforzarse mucho y al final pues intentar rodearse de personas, ¿no?, como hemos encontrado en el grupo de Knightec, o gente como la que tenemos en nuestro grupo, que son personas que les apasiona la ciencia, les apasiona el conocimiento y te van transmitiendo ese gusanito de querer saber más y conocer más, ¿no? ¿Y tú, Estíbaliz? A ver, yo creo que si la persona que se esté cuestionando o pensando, ¿no?, decir, oye, pues esto de la ciencia, de la investigación, si se tiene curiosidad por las cosas, por cómo funcionan, ¿vale?, por entender al margen si tiene una aplicación directa o no directa, teniendo esa curiosidad no se envejece nunca, ¿vale? Y siempre vas a encontrar mucha satisfacción en el conocimiento y en avanzar, ¿vale? Si luego todo eso tiene, bueno, pues resultados como el de este proyecto o experiencias vitales, contamos aquí cada martes, efectivamente, pues es un añadido y es... Lo que es una verdadera gozada escucharos, Estíbaliz, Iván, gracias de verdad, ¿eh? A vosotros por la oportunidad. Gracias.